ahora a escuchar al doctor Fernando González. Fernando González es médico psiquiatra, es docente de Fundopsi y nos va a hablar de COVID-19, expectativa de trauma, pandemia o endemia. Bueno, te escuchamos, Fernando. Doctor, está en silencio. Por favor, active su micrófono. Gracias, Carola. No, decía que por una cuestión técnica seguramente mi presentación se va a pasar desde la plataforma, así que es posible que para alivio de ustedes no tengan que mirarme. Así que, bueno, mi idea en esta charla es justamente poder hablar de la expectativa del trauma, y lo que pensé para poder diseñarla es cómo fuimos evolucionando, y próxima por favor, y para lo cual nosotros nos fuimos adaptando a lo largo de nuestra evolución, ¿sí? Próximo. Desde nuestros antepasados prehistóricos nos fuimos entrenando, hiperentrenando, a huir o pelear. A medida que fuimos evolucionando, nuestra especie se vio inmersa dentro de otro tipo de situaciones. El estrés social, los problemas personales, familiares, nacionales, internacionales, lo que nos ubica en un escenario distinto. No siempre huir o pelear es la respuesta adecuada. En base a lo que estamos viviendo, ¿sí?, en nuestra sociedad, una de las consecuencias directas es el aumento de los trastornos de tipo depresivo, el estrés y la ansiedad. Próxima, por favor. Como antecedentes inmediatos, pero desde hace un siglo, tenemos la gripe española. Diría que la mal llamada gripe española, como dijo el doctor Cesone muy bien, ¿sí? Porque en realidad hay evidencia de que empieza en la base militar en Fort Riley, en Estados Unidos, en marzo de 1918. En esa época estaba el conflicto de la Primera Guerra Mundial. España era un país neutral, entonces los países beligerantes no hicieron informes. Sí, España pudo hacerse eco del problema, por eso mismo se llama gripe española. Hubo alrededor de 500 millones de personas afectadas y murieron 60 millones de personas, ¿sí? España no fue fue uno de los más afectados, donde murieron 300.000 personas. El virus desapareció misteriosamente tal cual como había padecido. Yo cuando estaba investigando para esta clase, me llamó un poco la atención lo siguiente. Próxima, por favor. Las medidas sanitarias, próxima, ahí está. Las medidas sanitarias instrumentadas en 1918, exactamente las mismas que las instrumentadas en 2020. Esto es textual, el texto de 1918. Se convirtió en obligatorio el uso de tapabocas para evitar que la enfermedad se propagara con facilidad. Los gobiernos tomaron medidas preventivas. Se cerraron teatros, circos, talleres, fábricas, locales públicos, se suspendieron eventos. Se identificaban a los extranjeros que ingresaban en las poblaciones, y se prorrogaron las clases, las matrículas y los exámenes. Próxima, por favor. Como vemos, no ha habido nada distinto de lo que pasa ahora. Los objetivos de esta clase son los siguientes: evaluar la aparición del trauma al inicio de la pandemia, ver algunas respuestas psicosociales y evaluar el impacto de la pandemia y el aislamiento social en la salud mental. Próxima. En cualquier epidemia es común sentirse estresados y preocupados. Tener miedo a enfermar y morir, infectarse, perder el sustento, quedar excluidos,
perder a los seres queridos, estar separados de nuestros seres queridos y cuidadores por la cuarentena, tener una sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión por aislamiento. Próxima. Todo lo cual ha llevado a generar un alto impacto en nuestra salud mental, ¿sí? Los estresores que decíamos anteriormente, miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, la información deficiente, deficiente que puede ser el más, ¿no? Obviamente, y malas noticias, la pérdida de ingreso, el estigma de la enfermedad en sí misma, el aumento de los casos de violencia en el hogar. Como consecuencias, entre otras cuestiones, aparece mayor porcentaje de estrés postraumático, depresión y ansiedad. En este slide quise poner lo siguiente, que publicó The Lancet en febrero del 2020 con respecto a la cuarentena. En situaciones en las que considere necesaria la cuarentena, instrumentarla por no más tiempo del requerido, proporcionar una justificación clara, informar sobre los protocolos y garantizar que se proporcionen suficientes suministros. Próxima, por favor. En los trabajadores de la salud, este es un trabajo del 23 de marzo de 2020 en China, se vio bastante más afectado que la población en general, ¿no es cierto? Depresión, alrededor del 50%, ansiedad, 45%, insomnio, 34%, y el 71% presentaba signos de estrés. Próxima. El estrés postraumático se relaciona con sucesos fuera del rango de la experiencia humana común y se caracteriza por síntomas intrusivos, evitativos, alteraciones negativas en la cognición y en el estado de ánimo, aumento de la activación y de la reactividad, disfuncionalidad, y estos síntomas no son atribuidos a otra condición, por ejemplo, otra enfermedad o el consumo de sustancias. Hay trabajos anteriores a los que voy a presentar de China que se hicieron, próxima por favor, que se hicieron con el SARS y con la epidemia del H1N1, el trabajo de Codd y colegas, que se informó que el 3,7% de los casos publicados, incluido el 9,6% de los afectados, habían tenido síntomas de depresión. Los trabajos de Mack y de Lam, en 2010 y 2009, pudieron expresar que el 17,3% tenían deterioros de la salud mental durante la epidemia del SARS. Ambos estudios informaron que más del 40% de los sobrevivientes del SARS habían experimentado estrés postraumático en algún momento del brote. Próxima. Esto me estresa mucho, como no sé leer chino, traté de hacer una traducción del chino simplificado. Aunque les parezca raro, el título dice lo siguiente: prevalencia y predictores de estrés postraumático en áreas más afectadas de China durante el brote de COVID-19, explorando básicamente las diferencias de género. Este estudio se hizo un mes después de la aparición en la ciudad de Wuhan y en ciudades circundantes de la provincia de Hubei. ¿Qué es lo que se hizo? A través de la evaluación de gravedad del PTCD y el índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Próxima. Bien, la escala de calidad de sueño mide básicamente 7 ítems: la calidad del sueño subjetivo, la latencia del sueño, la duración del sueño, la eficacia del sueño habitual, los trastornos de sueño, la utilización de hipnóticos y si aparecen disfunciones matutinas. Próxima. Estos son todos los núcleos, se ve muy poco, ¿sí?, de el estrés postraumático: sintomatología de reexperimentación, evitación y conductual y cognitiva, alteraciones cognitivas y estado de ánimo negativo, ¿sí?, síntomas de hiperactivación y síntomas disociativos, por supuesto en la escala
todos se ven entre nada y a más de 5 veces por semana. Próxima, por favor. ¿Cómo fue la población que se estudió? La edad en general, alrededor de 35 años, varones y mujeres, buen nivel de educación, ¿sí? Estudio secundario, universitario y posgraduados. Actualmente algunos vivían en Wuhan, otros ya no estaban en la ciudad, y lo que se pudo ver es lo siguiente. Próxima. Estos gráficos tienen el siguiente significado. Que la prevalencia en hombres en el criterio B, lo que decíamos de reexperimentación, fue del 14,6%, mientras que en las mujeres del 21,9%. Como una característica en general en común de todos los estudios que vamos a presentar hoy, las mujeres tienen mayor prevalencia de síntomas de reexperimentación, alteraciones negativas en la cognición, mayor estado de ánimo deprimido, mayores síntomas de activación e irritabilidad. Próxima. La prevalencia del estrés postraumático en las áreas más afectadas de China en el inicio del brote fue del 7%. Las mujeres presentaron síntomas más severos en sintomatología de intrusión, alteraciones negativas de la cognición e hiperactivación. Y un dato que me pareció muy importante para destacar, para poder utilizar nosotros en la práctica clínica, ¿sí? A mejor calidad de sueño, menor sintomatología del trauma. Es interesante que se diseñen servicios de salud profesionales eficaces para ayudar al bienestar psicológico de la población. Próxima. Este estudio relaciona el nivel de educación y la percepción del cuidado de la salud. Es un estudio interesante que se hizo en estudiantes universitarios durante la cuarentena. El objetivo es evaluar la percepción del riesgo de enfermarse y explorar factores relacionados. ¿Cómo fue la población? 1.461 estudiantes evaluados con escalas a través de internet y se utilizaron prueba T y análisis de varianza para explorar la relación entre las características demográficas, la posición social próxima, el conocimiento y la percepción del riesgo. Se utilizó la regresión lineal múltiple para identificar factores asociados a la percepción del riesgo. Próxima. Características demográficas. 285 participantes, de los cuales el 43% vivían en Wuhan y los demás en ciudades cercanas dentro de la provincia de Hubei. Para que sea significativo el tamaño de la muestra requerido para un alfa de 0,05 y una potencia del 80%, es decir, cercanía a la realidad, es de 224 casos. Acá se pudieron evaluar 285 participantes. El 7% tenían criterios de estrés postraumático. Próxima, por favor. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Mostró que los estudiantes universitarios tienen una adecuada percepción del riesgo de contraer COVID. Aquellos cuyas facultades estaban en Wuhan o en ciudades cercanas y aquellos que tienen mayor nivel de formación educativa perciben mucho mejor la posibilidad de enfermarse y por lo tanto de tener, como consecuencia de lo mismo, ¿sí?, un mayor cuidado de la salud. Próxima. De China vamos a España, ¿sí? Porque la idea también es ver qué pasa en países con los cuales compartimos la lengua y algunas cuestiones sociales. Este estudio habla del impacto psicológico de la pandemia, los efectos negativos y positivos en la población española asociados al periodo de cuarentena. Próxima, por favor.
Se entrevistaron 1.161 participantes, varones y mujeres, 23% de varones, 77% de mujeres, solteros el 57%, casados o cohabitantes 37,5%, separados 5,5%. Se midió también el ítem de ingresos, 68% ganaban menos de 25.000 euros al año y 30% entre 25 y 75.000 euros al año. Una de las escalas que se utilizó fue la escala del miedo al COVID. En las escalas de miedo al COVID se miden los siguientes ítems: miedo al contagio, miedo a la carencia de consumos básicos, temor al aislamiento social, y aquellos miedos asociados al trabajo y a la pérdida de ingresos. Próxima, por favor. Bien. ¿Con qué se evaluaron estos participantes? Con 9 escalas: la experiencia con el coronavirus, el uso de los medios de comunicación, las conductas asociadas al confinamiento, el uso de conductas preventivas, la escala de miedo al coronavirus, lo que vimos anteriormente, la escala de distrés, la escala de síntomas de estrés postraumático, la escala de interferencia por coronavirus y la escala de experiencias positivas ante las adversidades. Próxima. En este gráfico de barras, lo que podemos ver es lo siguiente. En la izquierda vemos los que dicen baja intolerancia y a la derecha alta intolerancia. Los individuos que tienen bajos nivel de intolerancia están mucho más protegidos del impacto negativo que produce el coronavirus. Próxima, por favor. En este gráfico lo que estamos evaluando es el perfil emocional al COVID asociado al grupo de edad. En el gráfico siguiente vamos a ver lo mismo también con respecto a la escala de distrés. Si vemos bien, fíjense cómo, bueno, en la escala de distrés que mide ansiedad, depresión, preocupación, soledad, desesperanza, ira, irritabilidad, nerviosismo, estrés, agobio, inquietud y problemas del sueño, vemos que el perfil, a través del gráfico, es similar en los 3 grupos, pero es bastante más importante el grado de puntuación en la gente de menor edad. En el grupo de 19 a 30 años puntúan mucho más que los de 31 a 50 y los que son mayores de 51 años. Como les decía, pasando a este gráfico, cuando asociamos el perfil emocional con el sexo, vemos que las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad a la cuarentena. Los ítems que se ven afectados son muy similares a los de los hombres, pero realmente la intensidad de la misma es mucho mayor. Hay algunos factores que son predictivos de la respuesta al coronavirus, de la respuesta emocional, ¿sí? Factores negativos: la intolerancia a la incertidumbre, la sobreexposición a los medios de comunicación, pertenecer al género femenino, afecto negativo, vivir con enfermos crónicos, vivir con menores de 12 años. Si vemos, próximo slide. Ahí vemos los factores, ¿sí?, de mayor vulnerabilidad, les repito: intolerancia a la incertidumbre, sobreexposición a los medios, género femenino, afecto negativo, vivir con enfermos crónicos y con menores de 12 años. El signo más, obviamente, dice que aparece mayor sintomatología. Y los ítems que se miden son los siguientes: miedo al contagio, a la enfermedad y la muerte. Donde dice PROAS,
es miedo a la carencia de productos básicos. El otro ítem, miedo al aislamiento social, y los otros son los temores relacionados con el trabajo y los ingresos económicos. Los factores de protección son un mayor nivel de ingresos, trabajar fuera de casa, tener un jardín en la casa, afecto positivo y la edad. Próxima. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que los temores más frecuentes son los 4 siguientes: contagio, enfermedad y muerte, carencia de productos de consumo básicos, aislamiento social, pérdida de trabajo y pérdida de ingresos. Entre los 10 miedos más frecuentes, la mitad de ellos pertenecen a la primera categoría, lo que nombramos anteriormente. 3 corresponden a miedos relacionados con el trabajo y la pérdida de ingresos, y 2 son temores directamente productos del aislamiento social. Algunos de los miedos al contagio, la enfermedad y la muerte lo tienen más del 40% de la población estudiada. Próxima. El temor al aislamiento social, a no poder ver a los familiares, no poder ver a los amigos, se dan más del 40% de los participantes. 1 de cada 3 participantes tienen los 10 miedos más comunes al COVID. Las mujeres presentan mayor vulnerabilidad para todos tipos de temor, 2 mujeres por cada hombre. Los jóvenes son más vulnerables que los mayores. El temor a la muerte del ser querido y al contagio de algún familiar en alrededor del 56% de los más jóvenes y el 30% de los mayores de 50 años. Factores de vulnerabilidad: intolerancia a la incertidumbre, afecto negativo y pertenecer al género femenino. Próxima, por favor. Factores de riesgo: exponerse, estar sobreexpuesto a los medios de comunicación. Vivir con enfermos crónicos y con menores de 12 años. ¿Cuáles son los factores de protección? Lo que decíamos hace un ratito. Nivel de ingresos, la edad, trabajar fuera de casa, disponer de algún espacio verde y afecto positivo. Esto lo van a mostrar en el otro bloque, ¿no es cierto?, a través del trabajo de investigación que se hizo en Fundopsi. Los factores de vulnerabilidad y de riesgo poseen un valor preventivo. El impacto es mayor en las mujeres y el impacto es mayor en los grupos de menor edad. Próxima, por favor. Esta va a ser la última parte de mi presentación. Quería que sea bastante contundente en cuanto a los datos, y hay algo que siempre planteamos, ¿no? Que esto lo planteamos con respecto a los fármacos, pero siempre con respecto a todos los estudios en general, ¿sí? ¿Cuál es la cercanía a la realidad? Cuando hablamos de un fármaco hablamos de aplicabilidad clínica, y evidentemente lo que podemos ver es que este estudio que se hizo en el CONICET, las doctoras Cecilia Johnson, Lorena Saletti Cuesta y Natalia Thomas, es un estudio muy importante que lo que hace es explorar los sentimientos y expectativas que genera el COVID-19 en Argentina en la primera etapa de la pandemia. ¿Cómo se hizo? Se aplicó una encuesta de la OMS, ¿sí?, adaptada a nuestro contexto. Se hicieron 2 preguntas fuera de las habituales, abiertas, para ver los sentimientos de las personas con respecto al COVID, y lo que se hizo posteriormente fue un análisis del contenido. Próxima, por favor. El estudio transversal fue elaborado por la Oficina Regional Europea. Adopta la modalidad de recolección de datos básicamente en distintas fases u olas para obtener información sobre distintos momentos de la situación epidemiológica. Los datos se adaptaron para tener validez local,
se incorporaron las medidas preventivas vigentes en ese momento, y el diseño del cuestionario se hizo en Google Forms. En la primera ola, la muestra quedó conformada por 992 personas, y en la segunda ola por 418 personas. Próxima, por favor. Bien, lo que estamos viendo, básicamente, en las características sociodemográficas, es que el 50% fueron mujeres, la edad media de 41 años, buen nivel educativo, 48% universitario completo y posgrado, salud percibida, alrededor del 70% como una percepción de estar sanos, de estar muy bien, ¿sí? El grupo de riesgo frente al COVID, el 26%, la percepción de confort en su hogar en la situación de aislamiento, medida como comodidad o mucha comodidad, fue del 69%. Fernando, Sí, vamos terminando. sí. Las cifras se corresponden con la segunda ola. Próxima, por favor. Bien. Estas preguntas que se hicieron acá en Argentina son, las 3 primeras palabras o ideas que se le vienen a la cabeza sobre los sentimientos que genera el coronavirus, ¿sí? En la primera ola de marzo, esto fue en marzo, la palabra que domina es temor. Y en la segunda ola, después de abril, incertidumbre, que es un sentimiento generalizado de preocupación, un sentimiento que se vincula a la situación incierta propia del contexto que estamos viviendo, que es indefinida y que no permite planificar. Próxima, por favor. Pero como siempre pensamos que uno tiene que salir fortalecido de situaciones complejas, ¿sí? Se indagó también cuáles son las consecuencias positivas que podría tener el COVID en Argentina. En la primera y segunda ola, las palabras que aparecen con mayor frecuencia, la frecuencia está dado por el color y la intensidad y el grosor de los gráficos, es solidaridad. O sea que no es un punto menor al que debemos apelar en situaciones complejas. Próxima, por favor. Alrededor del 50% de los participantes pudieron percibir algunas experiencias positivas, alrededor del 50%. Valorar muchas cuestiones, no tiene sentido individualizarlas, ya las van a tener ustedes, estamos medio cortos de tiempo. Próxima, esta no la voy a leer, próxima por favor, y sí quiero plantear las conclusiones. En las etapas iniciales de la pandemia, el mayor impacto está dado por el miedo, la incertidumbre y la angustia. En la segunda ola, lo que queda es incertidumbre. También, y esto sí es importante remarcarlo, aparece un sentido de responsabilidad y cuidado, junto con la puesta en valor de la dimensión social de las personas y la posibilidad de reflexionar lo que aparece como una consecuencia positiva del aislamiento social. El impacto en la salud mental es desigual según el género, el nivel educativo y el confort percibido en el hogar. Las conclusiones son que las dimensiones emocionales y vinculares de las personas resultan aspectos centrales en la pandemia, lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros en la atención de nuestro consultorio y obviamente las personas que diseñan las políticas de salud. Próxima. Esta va a ser la pregunta interactiva. El estrés postraumático en la pandemia es más frecuente en hombres, mujeres, mayores de 50, menores de 40, A y C son correctas, B y D son correctas. Pueden votar y cuando estén listas presentamos las respuestas.
¿Está el gráfico ya? ¿Están las respuestas? Pero muy bien, 81%, amplia coincidencia, B y D son correctas. Las conclusiones. Evidentemente, conocer el perfil psicológico, las respuestas psicosociales, la última, por favor, la próxima. Y considerar las respuestas traumáticas son elementos esenciales para mejorar nuestra práctica en el consultorio. Con esto terminamos. Mi idea es transmitir un mensaje de poder, evidentemente, sacar experiencias positivas y salir fortalecidos, salir resilientes de esta circunstancia. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Bueno, gracias Fernando. Gracias, Miren. Gracias Fernando. Vamos a pasar a las preguntas. A ver, acá hay algunos comentarios que tienen que ver con un cardiólogo que nos cuenta que tiene experiencia para control de hipertensos a distancia. Una pregunta para Roberto. Roberto, si pensás que se afecta la calidad clínica, porque quien hace la pregunta piensa que sí. Bueno, a ver, yo creo que no. La verdad es que en principio pienso, obviamente, que depende de los casos, de las situaciones y de cada paciente y también de, bueno, obviamente cada terapeuta, pero en general yo creo que la eficacia clínica no se modifica. Creo que tiene, como decía, a ver, costos mayores para nosotros en esfuerzo de trabajo, por lo menos es mi impresión y a mí me pasa, yo me siento más cansado y que me cuesta más esfuerzo, pero no creo que la eficacia clínica realmente se vea afectada. Esta es mi impresión, ¿no? Por supuesto que esto es discutible y hay casos donde me ha pasado, sí, uno de los primeros pacientes me tocó una paciente que he tenido que internarla porque, bueno, fue imposible manejarla por pantalla porque parte de su temática delirante tenía que ver justamente con la injerencia, las pantallas, la persecución y, bueno, una cantidad de cosas que, bueno, sí, en ese caso no hubo eficacia y posibilidad, pero para la mayoría de los pacientes me da la impresión de que sí, yo creo que es un buen recurso y que creo que va a cambiar nuestra práctica clínica probablemente. Creo que tenemos que estar revisándola permanentemente ahora y creo que vamos a seguir por bastante tiempo revisando esto. Es una pregunta, me parece muy interesante. Por ahora yo pienso que la eficacia es alta, es mi impresión, pero vamos a tener que seguir revisándolo. Muy bien. Yo también pienso eso, Roberto. Una pregunta para Max. Y acá hay un comentario que dice, no sé si las mujeres son más vulnerables o los hombres son más sobreadaptados a los síntomas. La pregunta para Max es, ¿cómo pensás que va a ser el proceso de formación en la pospandemia? Bueno, buena pregunta. Es pensamiento nada más, no sabemos qué va a pasar, no sabemos ni cuándo va a terminar esto. Uno tiene esa sensación de que algo cambió y cambió para siempre. También en la clínica uno lo siente también, esto también en la misma línea con lo de Roberto. Uno piensa que hay cosas que de la noche a la mañana no siento ni pienso que volvamos a todo lo presencial como estábamos. Me parece que hay un punto donde en algún momento esto del concepto de
blended learning, esta interacción, esta posibilidad de adaptar lo mejor de lo presencial con lo virtual, me parece que es hacia donde va. Incluso algunos trabajos y algún movimiento en los Estados Unidos en el último tiempo, las facultades de medicina están cambiando los programas y están achicando el ciclo biomédico y están migrándolo, previo a la pandemia, incluso ahora está potenciado, están migrándolo casi a lo virtual. Todo lo que era el ciclo biomédico allá dura menos tiempo, creo que ahora un poco menos de 2 años va a durar, una cosa así, pero casi toda esa parte, incluso estaban viendo cómo hacer con anatomía, pero estaban migrando todo a lo virtual esa parte. Me parece que va a haber esa interacción entre las dos cosas, entre el tomar lo mejor de cada una de las herramientas. Es una buena negociación, ¿no? Gracias, Max. Sí. Bueno, y acá para Aún Fernando. así, los encuentros, el encontrarnos es necesario. Por supuesto que sí, sin duda. Eso no creo que dejemos de hacerlo y en nuestra cultura es fundamental, ¿no? Bueno, a ver, acá alguien dice para Fernando que uno de los factores de estrés que he observado es una menor posibilidad de acceso a los servicios de salud, con discontinuidad de los tratamientos, y hay una pregunta que dice si debemos poner estrategias para el grupo etario joven. Sí, me parece muy buena pregunta, ¿sí? Porque evidentemente a través de lo que van marcando los estudios, todos esperamos que nos ayuden a hacer nuestra práctica clínica más eficiente. Entonces, creo que podemos marcar hoy lo siguiente, de acuerdo a los estudios que presenté. Obvio que hay muchísimos, ¿sí? Traté de tener una muestra localista, ¿sí? Una muestra más gauchesca, digamos, ¿sí? Entonces, debemos prestar atención a los grupos de edad, a los adolescentes. Esto es muy claro, en los adolescentes, y una de las características que marcaron los dos estudios en lengua castellana, el de Argentina y el de España, era justamente trastornos del sueño. Okay. Entonces, grupos vulnerables, edad, trastornos del sueño, y también con respecto al tema de las mujeres, que me pareció muy interesante la intervención, que quizás no estaba en el diseño del estudio o yo no pude explicitarlo adecuadamente, seguramente así fue, es que los estudios son de la primera parte de la pandemia. En el largo plazo, la mujer va teniendo una mejor respuesta. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta para poder, evidentemente, ¿sí? Tener las mejores herramientas. Así que sí, estoy de acuerdo. Bueno, y mucho de esto se va a hablar en el segundo bloque. Exacto. Así que, bueno, vamos terminando este bloque. Recuerden que al final de la jornada van a encontrar un formulario de evaluación. Por favor, llenen el formulario de evaluación de nuestra jornada. Y nos encontramos para empezar el segundo bloque en 15 minutos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos.